Muy buenos días, queridos estudiantes. Les envío este video para que puedan ver y trabajar las actividades que vienen posteriormente. Estamos continuando el tema de estequiometría. La estequiometría describe de manera cuantitativa a los compuestos químicos o reacciones químicas. Es decir, trata de explicar la cantidad o cuántos. Y vamos a iniciar y continuar lo que yo dije anteriormente al tema de estequiometría que hemos conocido. Atomogramo. El atomogramo expresa la cantidad de un elemento, pero en gramos. Atomogramo también es igual a su masa atómica que posee. Uno de los ejemplos. Un atomogramo de oxígeno es igual a su masa atómica. Si nosotros lo vemos y lo verificamos en la tabla periódica, su masa atómica es 16. Por lo tanto, un atomogramo es igual a 16 gramos. Otro ejemplo. Un atomogramo de hidrógeno es igual a 1 gramo. Otro término que es similar es molécula gramo. Molécula gramo es la cantidad de un compuesto. Es como si estuviera sacando yo es un peso molecular de un compuesto y lo voy a expresar en gramos. Por ejemplo, aquí su molécula gramos de agua es 18 y es similar a su masa o peso molecular. Vamos ahora a conocer la fórmula de átomos gramos. Átomos gramos igual a la masa del elemento sobre su masa atómica o peso atómico, como dice aquí. Átomos gramos es el significado de gramo, M, masa dada del elemento en gramos, y A, peso atómico del elemento, expresado en gramos sobre átomos gramo. Vamos a aplicar la fórmula que hemos conocido. Vamos a trabajar este ejemplo. Dice, ¿cuántos átomos gramos de oxígeno hay en 64 gramos de oxígeno cuyo peso atómico es 16? Entonces, directamente yo puedo aplicar lo que es mi fórmula. AT, átomo, gramo, es igual a la masa del elemento que me indica en el enunciado es 64 gramos. Y su peso atómico de oxígeno es 16 gramos sobre átomo gramo. Igual. Vamos dividiendo cuánto es. El resultado sería 4. Gramos con gramos eliminamos y sería átomos gramos. Entonces, este elemento tendría 4 átomos gramos en esta cantidad de masa. Continuamos con otro ejemplo. Calcular el número de átomos que hay en 30 gramos de litio. Voy a aplicar directamente mi fórmula, que está sencillo el enunciado. AT, que es átomo gramo, igual a la masa sobre peso atómico. La masa, que me indica que de litio es 30. Y verifico en la tabla periódica cuánto es su peso atómico de litio. Me indica que es 6,9. Entonces lo voy a redondear a 7
Por si acaso 30 gramos y gramos sobre átomo gramo. Entonces, si lo dividimos, 30 dividido entre 7, mi resultado va a ser 4,28. Elimino gramos con gramos y me quedaría átomos, gramos de resultado. Bueno, jóvenes, serían las dos prácticas o ejemplos del átomos gramos. Ahora aquí es algo diferente, fíjense. ¿Cuántos átomos gramos de azufre hay en 343 gramos de? Ya me da un compuesto. El anterior solamente era de un elemento y no me da un compuesto, entonces es un poquito diferente. Y la fórmula también varía. Lo primero que tengo que hacer yo es sacar su peso molecular del compuesto. Eso lo sabemos y lo hemos llevado en la anterior clase. Entonces, calculo su peso molecular. Digo que hidrógeno tiene uno de más número atómico, peso atómico, perdón, y tiene subíndice 2, entonces multiplicamos 1 por 2, 2 gramos. Azufre, su peso atómico es 32. Multiplicamos por 1, que es su subíndice, y va a ser 32 gramos. Y oxígeno tiene 16 de peso atómico. Tiene subíndice 4. Multiplicamos, el valor va a ser 64 gramos. Ahora vamos a verificar cuántos átomos gramos tiene cada uno. Fíjense, hemos indicado en la conceptualización de átomos gramos que un átomo gramo es igual a su peso atómico. Entonces aquí, este 1 que era un átomo gramo se va a duplicar, por lo tanto va a tener 2 átomos gramos. 32, que es que el resultado igual a su peso atómico que no ha cambiado, entonces va a tener un átomo gramo. Y azufre va a tener 4 átomos gramos. Ahora la pregunta es, ahora sumamos por si acaso esto de aquí, para hallar su peso molecular, sería 8 y 9. 98. Entonces, si la pregunta es, si en 98 gramos de ácido sulfúrico hay un átomo gramo, en 343 gramos, ¿cuántos átomos de azufre habrá? Entonces, esa es la pregunta. Por lo tanto, aplicamos directamente esta fórmula. Número de átomo de gramo. Átomo gramo de qué? De azufre es igual a su masa. Es 343 gramos. Y el peso molecular es 98 gramos. Y hemos dicho que debe estar expresado en átomos gramos. Ahora vamos a dividir. Dividimos y mi resultado va a ser 4 átomos
gramos de azufre. Ya, esta es otra manera de hacer cuando me pide el atomograma de un elemento pequeño, pero que forma parte de un compuesto. Y no es tan complejo. Continuamos con otro subtítulo. Composición porcentual. Aquí quiero saber cuánto de porcentaje forma parte un elemento, forma parte un elemento en un compuesto. El porcentaje. Fíjense, estamos respondiendo a la pregunta ¿cuánto? Y es lo que da a conocer la estequiometría. Hay dos maneras de hacer y cumplir la composición porcentual. Uno es porcentaje a partir de un análisis. Y la fórmula que obedece es peso de la sustancia y el peso total. Eso multiplico por 100. Por ejemplo, se tiene una sustancia que al analizar se encontró en total 0,50 gramos. Es decir, y de carbono 0,21, de hidrógeno 0,04 gramos y de oxígeno 0,25. Determina el porcentaje de cada uno de los elementos presentes en la sustancia. Tengo el total que va a ir en la fórmula, en la parte de denominador, y voy a calcular de cada sustancia y eso me va a expresar en porcentaje. Por ejemplo, de carbono, el total de la sustancia es 0,50, pero su masa o su peso de la sustancia es 0,21, divido y multiplico es 42% de carbono, forma parte del compuesto. Otro, hidrógeno. El total de la sustancia es 0,50, su peso es 0,04, divido y multiplico por 100. 8%, o sea, es la mínima cantidad de hidrógeno que forma parte de ese compuesto. Por último, oxígeno. El oxígeno tiene una cantidad de 0,25 gramos y el total de la sustancia de estos tres elementos es 0,50 por 100 y 50%. O sea, la mitad de sustancia, o que el 50% de oxígeno forma parte de ese compuesto. Ahora, ¿cómo verifico si está bien mi ejercicio? Sumando los tres resultados, tengo que tener al 100%. Si me da ese resultado, quiere decir que mi trabajo está perfectamente bien. Ahora, hay otra manera de realizar. Por ejemplo, composición porcentual a partir de una fórmula. Es muy diferente a lo anterior. Directamente aquí me va a dar una fórmula. Yo tengo que indicar el porcentaje de cada elemento que forma parte de este compuesto. Por ejemplo, tengo aquí un compuesto que está formado por 1, 2, 3, 4 elementos. Al tener ya un compuesto, tengo que yo sacar uno de los pasos es sacar su peso molecular. Voy sacando, por ejemplo, carbono es 12. Tiene un subíndice, entonces 12 por 1, 12. Oxígeno tiene 2, entonces su peso atómico es 10 32, multiplicando 2 por 10 es 32. Nitrógeno, tenemos 1 como subíndice y su peso atómico es 14, multiplicando sería 14. Hidrógeno tiene 4 de subíndice y su peso atómico es 1. 4 por 1, 4. Sumando todo ello sería 62. Ese es su peso molecular, la suma total de pesos atómicos. Ahora el porcentaje que tengo que realizar es el porcentaje, por ejemplo, de carbono. Tengo que cumplir la fórmula que dice aquí. Anoto su peso atómico del elemento, carbono. Lo tengo aquí el resultado, 12. Y la sumatoria total del compuesto en peso molecular es 62 por 100. Entonces, divido y multiplico y voy a tener este resultado.
Oxígeno. Oxígeno es 62 el peso molecular. Y su peso atómico no voy a tomar en cuenta, sino el resultado. 32. Divido y multiplico, el resultado es este. Lo mismo de nitrógeno, 62 el peso molecular del compuesto, su peso atómico y el resultado que obtuve es de 14. Por 100 voy a tener este resultado. Por último, hidrógeno, el resultado, 4. Y el peso molecular, 62. Divido y multiplico, voy a tener este resultado. El mayor porcentaje de elementos que forma parte de este compuesto es el oxígeno. Y el menor sería el hidrógeno. Sumando todos estos resultados, debo tener el 100%. ¿Lo tengo? Sí. Entonces está correctamente trabajado este ejemplo. Vamos a realizar este ejemplo. A ver. Vamos a trabajar este ejemplo. Vamos a utilizar un color diferente. Vamos a hallar la fórmula de nicotina. Es un compuesto orgánico y hallamos composición. Vamos a hallar de este ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es hallar su peso molecular. Entonces, carbono tiene 10 de subíndice, pero es 10 de subíndice. Multiplico con su peso atómico, que es 12. Mi resultado va a ser bueno, vamos a sacar lo que es el peso molecular de este compuesto llamado nicotina. En carbono tiene 10 de subíndice, multiplicamos por su peso atómico y el resultado es 120. Lo mismo en hidrógeno y nitrógeno. La sumatoria total sería 162, que sería su peso molecular. Ahora vamos a sacar el porcentaje de cada elemento. Vamos a empezar por carbono. Carbono, su porcentaje va a ser, aplico lo que es la fórmula, que me indicaba de que el total de la sumatoria de los pesos atómicos debe ir aquí, 162. Y el peso atómico del elemento debe ubicarse en esta parte, el numerador. Tengo que copiar el resultado que obtuve. Entonces, 120 gramos por 100. Por 100. Y el resultado va a ser, vamos a ocupar nuestra calculadora. Bueno, ya hemos realizado el cálculo de porcentaje de cada elemento. De hidrógeno hemos tenido un resultado de 8,6%, de nitrógeno 17,2% y analizando el resultado de porcentaje mayor de cantidad de este compuesto, de este elemento que forma parte de este compuesto, es el carbono. Y el menor, el hidrógeno. Y ni tan mayor ni tan menor está en la zona intermedia, es el nitrógeno. Sumando los tres resultados, tengo un resultado de 99,9. Redondeando sería el 100 por 100. Entonces mi ejercicio de este ejemplo está correctamente realizado. Bueno, jóvenes, les dejo esta actividad de que me calculen el porcentaje de este compuesto. También este compuesto, el compuesto que es bien conocido, el bicarbonato de sodio, y me van a hallar lo que es calcular el número de átomos que hay en estos compuestos.
átomos gramos de este compuesto. ¿Qué más, jóvenes? Van a ingresar a este enlace y ahí tenemos aproximadamente 40 compuestos que figura, y aparte de ellos su aplicación, ustedes eligen 10 de los que más les parezca interesante la aplicación y van a hallar su porcentaje. Jóvenes, esto no es obligatorio, no es por nota que se va a entregar a la dirección, es su autoformación. Yo con gusto les hago llegar este video para que lo puedan ver y nutrirse con muchos conocimientos más. Y bueno, jóvenes, con ello yo me despido. Será hasta otra oportunidad.